Amén. Gracias a Dios. Magnori, muchas gracias por hacerte cargo. Buen día para todos. Bendición. Bueno, bienvenidos. Como muy bien nos recordaba Magnori en su oración, bienvenidos a la última clase. Buen día para todos. Esta es la última clase de este curso prebautismal. Es la lección número 8. Dijimos que eran 8. Esta es la 8. Ya mañana arranca todo este proceso del encuentro, una actividad muy profunda espiritualmente hablando y que exige mayor concentración espiritual, suma concentración espiritual. Recuerde que mañana iniciamos nosotros con lo que es el tema del preencuentro. Recuerde que el viernes ya salimos para el lugar donde vamos a tener el encuentro hasta el domingo. Y recuerde que el lunes tenemos nosotros ya el último taller post-encuentro y ya habrá terminado todo. Se requiere que el espíritu esté ahí, la mente esté ahí, el corazón esté ahí, el cuerpo esté ahí, la voluntad esté ahí, la disposición esté ahí. Como tiene que ver con todo en la vida, sobre todo en las cosas de Dios, pues a mayor concentración, a mayor consagración, pues mayores resultados. La lección número 8 es una pregunta, se llama ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, lección número 8, usted que toma nota, lección número 8, ¿qué impide que yo sea bautizado? La pregunta aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 36. Repito la cita bíblica, eso es Hechos 8, 36. Y Hechos 8, 36 dice así: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, de ese eunuco ya habíamos hablado, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es cuenta que la pregunta está en la Biblia, ¿no? Sencillamente extraemos la pregunta, la convertimos en el título de una lección, pero la pregunta alguien la hizo. Bueno, si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo me quiero bautizar. La respuesta de Felipe en el versículo 37 fue, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces lo primero que vemos acá es, intentando hablar de una serie de impedimentos para el bautismo, lo primero es que en términos positivos, la persona tiene que creer en Cristo. En términos negativos, si no cree en Cristo, pues no se puede bautizar. Si no cree en Cristo, ¿para qué se va a bautizar? Si no cree en Cristo, esto no tiene razón de ser. Si no cree en Cristo, no hay propósito alguno en bautizarse. Sería una pérdida de tiempo. Y como ya lo hemos repetido varias veces, que yo creo que ya usted irá, se le rayó el disco a Freddy, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Sería el único cambio realmente que hay. Y la falsedad que queda en la mente, ¿no? El engaño que queda en la mente. No, es que yo ya me bauticé, entonces yo me bauticé, yo ya soy bendecido, yo ya me bauticé, entonces, pues yo ya soy salvo, yo ya me bauticé, entonces mi vida va a tener que cambiar de aquí en adelante y eso no es cierto, porque si no cree en Cristo, la vida no le va a cambiar, al menos para bien no. Si no cree en Cristo, pues salvo no es. Si no cree en Cristo, pues la bendición de Dios no está sobre su cabeza. Aquí en este primer punto, bajo el título ¿qué impide que yo sea bautizado?, vemos lo siguiente. Recuerda usted que cuando usted llega a las aguas del bautismo, al momento del bautismo, a la ceremonia del bautismo, que realmente eso es un momentico fugaz y ya. O sea, en ese momento del bautismo no espere usted que vamos a tener una ceremonia pues de 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, eso es un momentico en donde vamos a tener el bautismo a tal hora, ok, aquí están las batas que yo le prometí que llevaríamos. Recuerde el atuendo que va por debajo. Y lo vamos a hacer a tal hora, a tal hora. La demora es ponerse la bata y ya está, usted está bautizado. Porque es que uno tiene que llegar al bautismo ya listo. Uno tiene que llegar al bautismo es preparado. Uno no llega al bautismo a prepararse. Uno no llega al bautismo a alistarse espiritualmente, a ver si sí o a ver si no. Uno llega al bautismo ya con la fe en Cristo. Uno llega al bautismo ya después de haberse arrepentido de sus pecados. Aclaro, el que llegue al bautismo
habiéndose arrepentido de sus pecados, no quiere decir que llegue en una condición de perfección. O sea, que nunca peque. No, eso no es cierto. Pero sí con una conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y una decisión de no seguir practicando lo que está mal. Cuando uno llega al bautismo, uno ya llega convertido. ¿Se acuerdan que hablábamos de o moverse en gasolina o moverse en gas? O se está moviendo usted en el mundo o se está moviendo usted en Dios. Entonces, usted ya llega con esa decisión al bautismo. Usted ya llega con esos compromisos al bautismo. Usted ya llega con esas responsabilidades y decisiones tomadas al momento del bautismo. Usted llega al momento del bautismo ya con un curso prebautismal, no prematrimonial, prebautismal encima. Una lección, 2 lecciones, 3 lecciones, las que sean, en donde se le dio a usted una preparación, se le dio a usted algo previo que lo capacita para espiritual, mental, emocional y en su voluntad llegar en un estado preparado, llegar en un buen estado a ese momento del bautismo. De manera que allí lo único que se hace es repetir unas palabras como una fórmula bautismal. Después de haber creído en el Señor Jesucristo, usted se compromete a andar en los caminos y es un compromiso que yo no adquiero en este momento del bautismo, es un compromiso que yo ya he adquirido con antelación. Sí, Señor, todo lo que diga, todos los compromisos ya los he adquirido. Bueno, entonces como no hay nada que pueda impedir, entonces lo bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, va para las aguas. Sale de las aguas, todo el mundo aplaude, va saliendo, todo el mundo aplaude, todo el mundo lo abraza, todo el mundo lo felicita, todo el mundo le dice gloria a Dios por la decisión que usted acaba de tomar. Y se acabó el bautismo ya. Realmente en lo que uno tiene que demorarse un poquito es en la preparación para el bautismo, o sea, en este curso prebautismal. Para el momento del bautismo, no. Entonces, en primer lugar eso. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues el no llegar con los compromisos listos, el no llegar con la decisión tomada, el no llegar con la fe en Cristo, el no llegar con el arrepentimiento, el no llegar convertido, el llegar titubeando, el llegar indeciso. Es que hay gente, y hay que decirlo, hay gente que es así. O sea, hay gente que estudia, como dice la Sagrada Escritura, estudia la Biblia, pero nunca puede llegar al verdadero conocimiento de la verdad. O sea, nunca desarrollan certezas. Entonces, aunque hayan estudiado la Biblia 20 años, todavía titubean con algunas verdades de la Sagrada Escritura. Todavía como que no están seguros si lo que dice la Biblia es o no es cierto. No desarrollan convicciones, no desarrollan certezas. Eso se trata de convicciones, se trata de certezas. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La otra cara de la moneda es que con fe es posible agradar a Dios. A Dios le agrada la fe. A Dios le agrada la certeza, le agrada la convicción, le agrada la seguridad. Es como una persona cuando va al altar con otra. Va al altar y va a ofrecer o a presentar o a compartir o a entrelazar unos votos matrimoniales. Pues no puede llegar allá al momento del altar a ver si sí, a ver si no, espere lo pienso un poquito más. ¿Cómo así espere lo pienso un poquito más? Ya tuvo que haber llegado con esos compromisos, con esa decisión, con esa convicción. Si está titubeando, por ahí ni se aparezca. Si está dudando, ¿qué hace ahí? Ahora, ¿todo eso me lo da qué? Pues me lo da el conocer a la persona, ¿sí? Que me asegura que es la persona indicada, el compartir experiencias con esa persona, el conocerla antes del matrimonio, el conocerla en las buenas, el conocerla en las malas, el conocerla en la salud, en la enfermedad, cómo es su comportamiento, cuando tengo plata, cuando no tengo plata, cómo es su comportamiento, el haber pasado por un curso prematrimonial, lo más profundo, lo más extenso que se pueda, bien confrontador para darme cuenta si es o no es. Y ya después de todo eso, pues las convicciones se crean. Entonces usted va al altar muy bien vestido, muy bien vestida. Y ahí puede usted tranquilamente decir, sí, estoy totalmente convencido. Me convencí, gracias a Dios. Y me convencí con argumentos, me convencí con sustento. Entonces ahí puede decir, yo te acepto, yo te recibo en mi vida para estar contigo hasta el último día de mi existencia y vamos a estar juntos, pase lo que pase. Porque ya tiene desarrollada esa certeza. Casarse sin tener esas convicciones o esas certezas es pues ponerse el lazo en el cuello. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, seguimos en Hechos de los Apóstoles, ahora el capítulo 2, versículo 41. Versículo 41, Hechos 2:41. Hágame saber de alguna manera que ya está en Hechos 2:41, para yo no estar adelantándome y corriendo y usted hasta ahora preguntándose cuál es que era el versículo. Listo. Hechos 2:41. Quizás leámoslo desde el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estamos en Hechos 2 y en Hechos 2 usted encuentra el primer sermón del apóstol Pedro. Todo el sermón usted lo encuentra aquí a partir del versículo 14 y hasta el versículo que acabamos de leer, o sea, el versículo 40. Desde el versículo 14, en Hechos 2, ¿no? Desde el versículo 14 y hasta el versículo 40 es el primer sermón de Pedro. Es un sermón exhortativo, es un sermón que llama al orden, es un sermón que llama al arrepentimiento, es un sermón que llama a la conversión, es un sermón que llama a renunciar a cosas, a sacar cosas de adentro, a dejar las cosas del pasado y a entregarse a los pies del Señor Jesucristo. El resumen en el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. O sea, es un sermón que llama a la salvación. Ese es el sermón. Versículo 41, la reacción de los presentes. Así que los que recibieron su palabra, mire, recibir la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de salvación. Los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La palabra de exhortación. Los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La palabra de arrepentimiento. Eso de recibir la palabra quiere decir, le copié la palabra. O sea, estuve de acuerdo con la palabra. O sea, le creí la palabra. Eso quiere decir, voy a hacer lo que usted acaba de decir en sus palabras. Me parecen lógicas, me parecen racionales. Estoy de acuerdo, es lo que quiero en mi vida. Es lo que quiero para mi vida y es lo que voy a hacer a partir de ese momento. Esto significa recibir la palabra, ¿no? A veces pensamos que recibir la palabra es sentarse en un culto o en una clase a escuchar. Escuche y escuche y escuche y escuche, ya recibí la palabra, pero no es así. Porque puede ser que usted se siente una hora en una clase, puede ser una clase conmigo, puede ser que se siente una hora en una clase conmigo, puede ser que me escuche durante una hora, pero puede ser que no me crea nada de lo que yo le estoy diciendo. Si no me cree nada de lo que yo le estoy diciendo, usted no me recibió la palabra. Usted escuchó la palabra, pero no la recibió. La palabra le llegó hasta el tímpano, pero no la recibió, no llegó a la mente, no llegó al corazón, no llegó a la voluntad, no la interiorizó. Eso de recibir la palabra quiere decir interiorizar la palabra. Es que si usted interioriza la palabra, después se va a acordar de la palabra. Personas que dicen, no, es que yo tengo mucha dificultad para acordarme de los versículos. Yo digo, pero ¿por qué van a tener dificultad para acordarse de los versículos si la palabra entró? A no ser que la palabra no haya entrado. A no ser que la palabra no haya ido hasta lo profundo, porque si va hasta lo profundo yo me voy a acordar. Me estoy acordando aquí que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, está el primer sermón de Pedro. Pero ¿cómo sé que está el primer sermón de Pedro? ¿Cómo me acuerdo? Pues me acuerdo porque esa palabra está adentro mío. Si está adentro, no se olvida. Es como cuando uno está trabajando frente al computador y uno le da ahí en la figurita esa, en el icono que dice guardar. Si guardó, no se olvida. Si guardó, quedó grabado. Si guardó, no se borra. No puedo estar en ese modo en el cual se ponen los celulares. A veces ponemos los celulares en un modo en donde usted no guarde nada. O sea, no guarde ninguna imagen, no guarde ningún video, no guarde nada de lo que le envíen. Sé que algunas veces es necesario hacerlo, porque si no el celular se le llena a uno de basura. Entonces tiene esas configuraciones en donde nada. O sea, me pueden mandar todas las imágenes, todos los videos, todas las etiquetas, todos los emojis, todo lo que quieran, pero este celular no va a guardar nada porque lo configuré para que todo lo que le llegue yo lo pueda ver, pero no lo guarde. O sea, lo deseche, lo bote. Esos mensajes que duran apenas unos segundos. Y está bien, es su celular, es su aparato. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, yo no puedo estar en ese modo.
Yo no puedo estar configurado de esa manera de que no voy a recibir ningún versículo, no voy a recibir ningún sermón. Yo debo estar configurado de otra manera. ¿De qué manera? Como lo dice el texto bíblico. Usted tiene que examinarlo todo, recibir lo bueno y desechar lo que no le sirve. Ese es el modo correcto de configuración. Le estoy hablando unas palabras en este momento. Usted debe examinarlas completamente. A continuación de su examen, usted debe recibirlas, las que le sirven. Y a continuación, si usted encontró algo aquí que no le sirve, pues usted lo desecha. Pero, ¿cómo hace usted para filtrar, para decidir lo que le sirve y lo que no le sirve? Pues por el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Lo que viene de la palabra de Dios a usted le sirve. Lo que no viene de la palabra de Dios a usted no le sirve. Quien más conocimiento tiene de la palabra de Dios es el que más capacidad de filtrar tiene, entonces. Y aquí dice que los que recibieron su palabra, note, recibir la palabra a continuación, sigo en el versículo 41, ¿no? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dese cuenta, primero escucharon, después recibieron, interiorizaron y a continuación sí fueron bautizados. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues aquí claramente se dice, si usted no ha escuchado la palabra, pues usted no puede ser bautizado. ¿Para qué va a ser bautizado? Volvemos al asunto. Pierde todo sentido, pierde todo propósito. No tiene nada de racional bautizarse una persona que no ha escuchado la palabra, que no la ha escuchado atentamente. Y en segundo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues no solamente no escuchar la palabra, sino escucharla pero no recibirla. Escucharla pero no captarla, escucharla pero que no se vaya adentro, es que tiene que ir adentro la palabra. Ah, ese señor predica tan bonito o tan feo. No, de eso no se trata. No se trata de elogiar o criticar porque critica feo o porque predica feo o porque predica bonito. Porque es que no es el objeto del asunto, sino más bien lo que está diciendo es conforme a la Biblia. Lo que está diciendo está basado en la Sagrada Escritura. Lo que está diciendo a mí me edifica, a mí me salva, a mí me convierte, a mí me transforma. Si es así, yo debo recibir esa palabra. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No escuchar la palabra o escucharla pero no recibirla. Aquí, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A continuación, añadirse. ¿Cómo así añadirse? Adherirse. Comenzar a congregarse. Comenzar a ser parte, involucrarse con esa congregación. ¿La congregación cuál? Pues la congregación de esa persona, en este caso Pedro, que fue quien les predicó esas palabras, que fueron las palabras que ellos escucharon, que fueron las palabras que ellos recibieron, que fue la misma persona que después los bautizó, porque fue Pedro el que los bautizó, y dice que ¿se añadieron a qué? A la causa de Pedro, al movimiento de Pedro, a la congregación de Pedro, a la obra, a la labor, al servicio que estaba liderando este apóstol llamado Pedro. Se añadieron como 3,000 personas. Sin embargo, pues a ver, a mí las personas que yo nunca en mi vida he visto, a mí me buscan para la preparación para el bautismo, y personas que yo en mi vida nunca he visto, de repente me escriben y me buscan para prepararse para el matrimonio. Yo no tengo ningún problema con eso. Mi tarea es anunciar la palabra de Dios. Mi tarea es, si usted no sabe y yo sí sé, lo que yo sí sé, yo se lo transmito para que usted sepa. Y me buscan así. Entonces dice, mucho gusto, usted no me conoce a mí, y yo tampoco lo conozco a usted, pero alguien me habló de usted. A veces ni le dicen a uno quién es ese alguien que recomendó. A mí me gustaría que usted nos diera un curso prematrimonial. Yo así, con mucho gusto. Entonces lo planeamos virtual, una clase semanal, y comenzamos a dar las clases. Son 20 clases. Cuando se va acabando el curso, algunos dicen, algunos, no todos, algunos solamente lo buscan a uno para el curso prematrimonial y se acabó. Algunos le dicen, ay, a mí me gustaría que usted nos oficiara la ceremonia. ¿Podría oficiar una ceremonia? Yo, bueno, si hay tiempo, si se puede, si se dan las cosas. Entonces revisamos agenda, revisamos tiempos,
a veces quieren casarse por allá, quién sabe en dónde, de una manera muy exótica y a una hora que uno no puede. Pero si uno puede, entonces uno dice, bueno, organicémoslo con tiempo. Entonces lo organizamos con tiempo. Ya les he visto los rostros por la cámara virtualmente hablando y llegamos allá y nos conocemos presencialmente ese día, mucho gusto, oficiamos la ceremonia y ya, ellos siguen su camino. Y dicen, no, es que nosotros pertenecemos a, o nosotros no pertenecemos a nada. Igual, mi labor es esa, mi labor es predicar. Mi labor no es obligar a una persona a que se congregue. Mi labor es anunciar la verdad. Ya si la persona se congrega, no se congrega, si la persona ora, no ora, si la persona diezma, no diezma, si la persona ofrenda o no ofrenda, eso ya es su asunto. No estoy aquí para forzar ni para obligar a nadie a nada. Como no estoy aquí para forzar, obligar a nadie a un bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es algo a lo cual yo llego, pero voluntariamente, espontáneamente, habiendo yo tomado la decisión, habiendo adquirido, desarrollado, como lo decíamos en el primer punto, certezas y convicciones. Sencillamente la gente lo busca a uno sí dice en algún momento, en algún curso, el bautismo. Si usted no se ha bautizado, usted debe procurar el bautismo en las aguas. Después le preguntan a uno, ¿y yo qué debo hacer para bautizarme en las aguas? Lo primero es una preparación. No le puedo decir, no, aprovechemos que viene un encuentro, pague su encuentro entonces y allá lo metemos a una piscina y ya quedó bautizado, porque eso no sería un bautismo en las aguas. Entonces dése cuenta que se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A continuación dice, en la comunión unos con otros. Y a continuación dice, en el partimiento del pan. Y a continuación dice, y en las oraciones. Entonces aquí usted encuentra qué pasa después del bautismo. O sea, yo me bautizo, me preparo y llego al bautismo. Me bautizan y ¿qué pasa? De ahí en adelante, ¿yo qué debo hacer? De ahí en adelante, dése cuenta. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Añadirse, adhiérase, involúcrese, péguese. Péguese. ¿A quién? Pues a los otros. A los que están trabajando para lo mismo, a los que tienen el mismo objetivo de vida, a los que siguen al mismo Dios, al mismo Jesucristo. Involúcrese en el servicio a Dios. No puedo yo seguir siendo apenas un asistente, un espectador a la congregación. Yo tengo que comenzar a servir. Ya me sirvieron a mí, ¿cierto? Me predicaron, me prepararon, me capacitaron, me discipularon, me bautizaron, me lo explicaron así. Y me lo explicaron de otras maneras para que yo lo pudiera entender. Ahora, ¿qué hago yo? Me involucro. Me involucro porque la idea es que a través de mi vida otras personas también obtengan esa bendición. Después de involucrarme, ¿qué hago? Pues me involucro, versículo 42, perseverando en la doctrina de los apóstoles. O sea, me involucro en el estudio. ¿Hay que seguir estudiando? No. Pues si yo creo que lo que tenía que aprender eran 8 lecciones de un curso prebautismal, pues entonces no he entendido esto como lo debo entender. Esto es apenas el arranque, esto es apenas el comienzo, esto es apenas como el preámbulo, como el aperitivo de un buen almuerzo, como la entrada de un buen almuerzo. Pero después sigue el plato fuerte. ¿Y el plato fuerte cuál es? El plato fuerte es doctrina. El plato fuerte es dogma. Que eso lastimosamente no se encuentra en toda iglesia. Hay iglesias que dan charlas motivacionales. Tú eres muy bueno, tú eres muy bonito, tú eres un duro y todo lo que quieras en la vida lo vas a poder alcanzar. O son charlas motivacionales. En algún momento de la vida uno necesita motivación, claro que sí. Pero aquí perseveraban no en charlas motivacionales. Aquí perseveraban era en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Si se da cuenta por qué hay que perseverar en la doctrina entonces. Porque hay mucha ignorancia en cuanto a la doctrina. Usted tiene que aprender, usted tiene que saber acerca de una serie de cosas que están registradas en la Sagrada Escritura y que son de vital importancia para el crecimiento de la persona. Usted tiene que saber acerca de la Biblia como tal, el libro como tal. Eso en la teología sistemática se llama bibliología. Bibliología es el estudio de la Biblia. Bibliología. Pero a continuación usted necesita conocer
Porque nosotros creemos en un Dios, un único Dios, que existe en tres personas diferentes, un único Dios. Entonces cada persona se tiene que estudiar por separado. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. En la teología sistemática, el estudio del Padre se conoce como teología propia. En la teología sistemática, el estudio del Hijo se conoce como Cristo, que es el Hijo, Cristo, Cristología. En la teología sistemática, el estudio del Espíritu Santo se conoce como ese espíritu. Entonces alguno dirá espiritología. No, eso viene del griego. Entonces espíritu en el griego es neuma. Sí, neuma. Neuma en el griego y su significado en castellano, neuma de neumático, puede significar aire, puede significar viento o puede significar espíritu. Entonces el estudio del Espíritu Santo en la teología sistemática es neumatología. Bibliología, teología propia, cristología, neumatología. Dese cuenta, ¿sí? Pero cuando una persona dice, oiga, yo entonces lo que hasta el momento he escuchado son apenas unos sermones ahí como motivacionales, como motivadores, como devocionales, pero yo no me he metido en lo que es la suma y sustancia del estudio de la Biblia. Exacto, ese es el gravísimo error. Por eso usted se encuentra a personas que llevan 20, 25, 30 años ahí sentados en la banca de una iglesia, pero están en la crasa ignorancia. Ellos no han crecido en cuanto al conocimiento de Dios. Pero bueno, ya que usted estudió bibliología y ya que estudió la doctrina del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo, entonces a continuación hay que estudiar la doctrina de los ángeles. Porque los ángeles son mencionados en la Sagrada Escritura. Y cuando usted estudia los ángeles, pues recuerde que hay unos ángeles que permanecieron fieles al Señor y hay otros ángeles caídos. O sea que dentro de la doctrina de los ángeles usted tiene que estudiar obligatoriamente al diablo y tiene que estudiar obligatoriamente a los demonios. Y todo eso usted lo estudia bajo un apartado que es la angeleología, que es una materia de la teología sistemática. Entonces ya vamos en 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pero, pues es que el Señor creó a la raza humana. Entonces el estudio del hombre, o sea, el estudio de nosotros en la Biblia, pues se conoce como antropología bíblica. Es qué es lo que dice la Biblia acerca del hombre. Y eso es toda una materia. ¿Qué soy yo según la Biblia? ¿Cómo estoy conformado? ¿Cómo estoy constituido? La doctrina del hombre. Pero usted recuerde que es que el hombre cayó en pecado. Entonces el estudio del pecado en la teología sistemática se conoce con el nombre de amartiología. ¿Sí? Amartio en el griego es pecado. Entonces, amartiología, la doctrina del pecado, las consecuencias del pecado, por qué pecamos, para dónde va un pecador, cuál es la solución al pecado, etc. Y ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero a continuación, bueno, el hombre pecó y el hombre está condenado, pero ¿acaso no hay solución? ¿Acaso no hay salvación? Sí, sí hay salvación. La doctrina de la salvación, que es la que estamos estudiando nosotros los viernes, bajo el nombre de soteriología, que no tiene que ver con nada esotérico, no es esoterismo, sino soteriología. Soterio en el griego es salvación, la doctrina de la salvación. Y ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero después la persona salvada tiene que hacer parte de la iglesia. Como lo estamos viendo en este versículo. Si usted es salvo, tiene que involucrarse, tiene que pegarse a una congregación para poder crecer. Eso de la doctrina de la iglesia se conoce con el nombre de eclesiología. Eclesia del griego iglesia. Eclesiología bíblica. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la iglesia? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué clase de miembro yo soy? ¿Cuál es mi función en la iglesia? Eso lo estudiamos ahí. Pero a continuación, la Biblia es profética. Entonces hay unas cosas que Dios prometió que iban a pasar y ya pasaron. Hay otras cosas que Dios prometió que iban a pasar y todavía no han pasado, pero van a pasar. El estudio de lo profético, el estudio de los eventos futuros, esto es profético, esto es futuro. Eso
se conoce con el nombre de escatología, porque en el griego escatos es futuro, escatología. Entonces aquí tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al menos 10 materias de la teología sistemática que uno debe estudiar para decir uno que realmente conoce la doctrina de los apóstoles. ¡Ojo! No es que yo voy tan chévere la palabra y me dice que una maravilla y que Dios me ama mucho y que Dios quiere que mi familia salga adelante. Y salí como salió de la iglesia, bendecido, hubiera salido más bendecido si hubiera estudiado doctrina. No hay nada que bendiga más la vida de una persona que la doctrina. Sí, el buen predicador, así no mencione los nombres técnicos de estas materias, pero el buen predicador o le estará hablando de una de ellas o le estará hablando de otra de ellas. Pero no se puede desviar del tema, porque es que ese es su tema. Por ejemplo, aquí, al estar hablando de una persona que se agrega, porque aquí dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas, se añade, ¿a dónde se añade? A la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Sin mencionarle el nombre técnico, estamos hablando de eclesiología. Pero también, dése cuenta usted, que en el versículo 40 dijimos, sed salvos de esta perversa generación. Salvo, salvación. Salvación es soteriología. Si no estoy hablando de salvación, versículo 40, entonces estoy hablando de eclesiología, versículo 41. ¿Por qué? Porque los que se congregan en las iglesias o los que se involucran en las iglesias realmente son las personas que han escuchado la palabra, que recibieron la palabra, que se bautizaron, que son las que terminan añadiéndose. Versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? O la doctrina de los apóstoles es lo que enseñaban los apóstoles. Si usted examina los sermones de los apóstoles, pues se va a dar cuenta que ellos, si no estaban hablando de la Biblia, están hablando del Padre, o del Hijo, o del Espíritu Santo, o de ángeles, o de hombre, o del pecado, o de la salvación, o de la iglesia, o de lo profético. Esa es la doctrina de los apóstoles. Pero también perseveraban ellos, no solamente en la doctrina. ¿Sí ve por qué es necesario añadirse, pegarse, congregarse, ¿sí? Juntarse? Porque si no, ¿cómo estudio doctrina? Pues es que eso es lo mismo. A ver, yo necesito aprender un arte, marketing digital. Yo necesito aprender administración de empresas. Yo necesito aprender ingeniería civil. Yo necesito aprender gastronomía. Bueno, ¿cómo aprende? Si usted no se pega, presencial o virtualmente en este tiempo, pero si usted no se pega, no se adhiere a un conocimiento, no se pega, no se adhiere a un maestro, a un aula, a un discipulado, a unas normas, a unas directrices, pues usted no aprende, usted no crece. Yo no recibo conocimiento por obras mágicas. Es decir, no es solamente cerrar los ojos y ya que venga todo el conocimiento de la teología sistemática y anide en mi cabeza. No, para eso hay que quemarse las pestañas. Y para eso uno tiene que recibir una lección y le tienen que tomar la evaluación y le tienen que preguntar el versículo para ver si uno aprendió o no aprendió y le tienen que dejar trabajos y todo eso como en un aula normal. Hay gente a la cual eso no le gusta, ¿no? Eso de estudiar y eso de pegarse, ¿no? Hay gente que prefiere, no, como que por su propio lado, sí, por sus propias maneras, sí, así no aprende. No, se lo dice una persona que ha tenido que someterse a discipulados, que ha tenido que someterse a estudios, que ha tenido que estudiar a unas horas ilógicas para poder recibir el conocimiento. Y ha tenido que estar pegado a los demás. Y no es válido, pues que yo no reciba el discipulado con los demás, ¿sí? Participando de los éxitos en la respuesta, pero también de las equivocaciones cuando respondo, sino que después por mi lado, de una manera aislada, yo quiera educarme bíblicamente. No me va a funcionar. Aquí dice que no funciona. Se añadieron. ¿Qué es añadirse? Pegarse. Aquel día como 3,000 personas. Se añaden para perseverar juntos en la doctrina de los apóstoles. Dese cuenta. Sí, pero ahí no dice juntos. Bueno, pero a continuación sí, porque dice en la comunión unos con otros.
Y cuando se habla de comunión unos con otros no quiere decir club social. Aunque qué bueno tomarse un tinto, ¿no le parece? Que eso no tiene nada de malo. Qué bueno tomarse una agua de panela con queso, eso no tiene nada de malo. Qué bueno encontrarnos para almorzar, eso no tiene nada de malo. Pero estos, aparte de encontrarse para echar tinto, ellos se encontraban para lo vital. Lo vital era la doctrina de los apóstoles. Dese cuenta la comunión unos con otros. Eso no lo entiende todo el mundo. Pero se lo digo por experiencia propia, que una persona crece más cuando se adhiere. De una manera aislada puede recibir un conocimiento, pero cuando se adhiere es cuando realmente crece. Cuando se adhiere a lo virtual, por ejemplo, recuerde que dictamos clases que lunes, que martes, que miércoles, que viernes. La gente a mí me pregunta, pastores me han preguntado, ¿y usted qué necesidad tiene de desgastarse de esa manera? Ellos lo interpretan como un desgaste, porque son pastores que solamente hacen su culto de domingo. Quizás experiencias que han tenido en la vida. Solamente hacen el culto de domingo, de pronto una que otra reunión por ahí entre semana, o si no se la delegan a un líder, pero ellos se quedan con la reunión de domingo y dicen, yo no tengo necesidad de desgastarme, eso de estar dando palabra, que el lunes, que el martes, que el miércoles, que el viernes. Bueno, ellos lo ven así. Y claro, es un desgaste. Hay cansancio. No solamente sentarse a ver qué decimos ahí, no, hay que preparar muy bien lo que se va a decir. Esto es una tarea de mucha responsabilidad. Pero esto es con el fin de ¿qué? Con el fin de yo crecer, porque cuando yo enseño yo crezco, pero también es con el fin de que la gente crezca, porque cuando la gente recibe palabra el lunes, pero después la vuelve a recibir el martes, pero después la vuelve a recibir el miércoles, pero después recibe el viernes, no la misma palabra, porque el lunes tiene un tema, el martes tiene un tema, el miércoles tiene un tema, el viernes tiene un tema, y el domingo presencial hay un tema, pues entonces la gente se va nutriendo, va recibiendo. Pero ¿por qué varios temas? La gente sigue preguntándole a uno, y le pregunta a uno a veces hasta bobadas. Porque eso es como en primaria o en bachillerato, o en la misma universidad, o ya sea un técnico o un tecnólogo, que usted le pregunte al profesor que por qué tantas materias. Eso sí, esto es como en la primaria o en el bachillerato. Ay, pero ¿por qué no solo matemáticas? ¿Por qué también me tiene que enseñar español? ¿Y por qué no solo español? Porque también me tiene que enseñar inglés. ¿Y por qué no solamente inglés? Porque también me tiene que enseñar biología o ciencias sociales. O sea, son preguntas tontas que le hacen a uno, ¿no? Pero ¿por qué tantos temas? ¿Cómo así tantos temas? Porque si para yo graduarme de bachiller, yo tengo que llenarme de unos conocimientos especiales, si para yo graduarme de técnico o tecnólogo o profesional, yo necesito unos conocimientos especiales y se da a través de unas cucharadas de materias, pues imagínese usted en el estudio de este santo libro, que es el libro de los libros. Algunos toman más en serio el estudiar cosas seculares y, ojo, nosotros no tenemos nada en contra del estudio secular. Antes promovemos el estudio secular. La gente tiene que estudiar, tiene que capacitarse. La gente no se puede quedar ignorante. La gente tiene que hacer su primaria, su bachillerato, después vaya y estudie y si logra profesionalizarse y capacitarse cada vez más, pues hágalo. Pídale a Dios que le conceda y hágalo. Entonces no tenemos nada en contra del estudio secular. Antes, qué bueno que la gente estudie. Cuando la gente estudia, sí, la gente se culturiza. Y después Dios toca su mente, su corazón y hablar con gente estudiada, con gente que ha pasado al menos por un colegio, con gente que sabe leer, con gente que sabe escribir, con gente que tiene comprensión de lectura, pues es más fácil transmitir el conocimiento. Pero si esa es la dedicación que usted le da a las cosas seculares, a una profesión secular, ahora imagínese usted la dedicación que usted le debe dar al estudio de este santo libro que es la palabra de Dios. Obvio que es por materias, obvio que tiene que haber un aula, obvio que tienen que haber unas normas, obvio que tienen que haber unas directrices, obvio que tiene que haber un profesor, obvio que tiene que haber toda una normatividad, pase o no pase. Ese señor que está ahí o esa señora que está ahí enseñando, quien quiera que sea, se tiene que asegurar que yo aprenda. Si yo aprendo, yo crezco. Y si yo crezco, yo puedo prestar un mejor servicio a esa congregación. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Si ve que si no nos reunimos presencial o virtualmente a una clase, es como usted capacitarse para un bautismo, pero usted solo.
Es decir, una persona que enseña y 3 personas recibiendo la clase. John, Pilar y Magnolia. Dese cuenta, aquí estamos nosotros congregados, virtualmente congregados. Cuando se transmite un conocimiento y las personas están congregadas, las personas crecen. Si usted dice, no, después yo por mi cuenta yo me capacito solo y yo le llego allá al bautismo, no le sirve. Como es lo que crea desconfianza, pero yo no sé lo que usted estudió, yo no sé lo que usted aprendió, yo no sé cómo fue que lo entendió. Hasta esta misma clase. Esta misma clase usted no pudo estar, quedó grabada, ok, después va y la busca en YouTube, ok. Va y la recibe usted de YouTube, pero la está entendiendo como realmente se quería hacer entender. Porque es que usted está solo. Y hay veces aquí tenemos grupos de 12, 13, 15 personas y nos encontramos con 2 o 3 que están entendiendo todo lo contrario a lo que hemos querido explicar durante una hora. Me agarro la cabeza y yo digo, pero ¿cómo me está entendiendo de esa manera si yo estoy tratando de explicar es todo lo contrario? ¿O soy bien menso para explicar? ¿O falta un poquitico más de concentración de parte del alumno, de parte del discípulo? Dese cuenta que si estando juntos a veces nos equivocamos, pues ¿cómo será entonces si tomamos este curso o tomamos los discipulados o tomamos alguna clase yo solo de manera aislada? Si juntos no crecemos, aislados, pues mucho menos. Entonces dice aquí, vuelvo al tema, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, note lo que dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora eso del partimiento del pan se refiere pues a 2 cosas. Uno, la comunión unos con otros exige un tinto. La comunión unos con otros exige al menos un pan. Exige que si nos vamos a sentar nosotros, pues vamos a compartir alguna cosa entre nosotros. Es un compartir. En nuestros cultos, en nuestras reuniones, acostumbramos a tener pues una cafetera llena de tinto. Porque es necesario. Y ojalá que ese tinto no se cobre. Nosotros no cobramos el café, no cobramos el tinto. Porque es necesario para la comunión unos con otros. Pero aquí cuando se habla del pan, no solamente se puede estar refiriendo a ese tinto que nos tomamos mientras estudiamos, sino que el partimiento del pan también se está refiriendo a la participación de la Santa Cena, instituida por el Señor Jesucristo. La participación del pan, la participación de la copa. La noche que el Señor Jesucristo fue entregado, dice la Biblia, tomó el pan, lo partió con sus propias manos, lo repartió entre sus discípulos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed y haced memoria de mí. Cuando uno se bautiza, a partir del momento del bautismo y se añade, se adhiere, se involucra, se congrega. ¿Y se congrega a qué? ¿Es que usted quiere que yo me vaya para su iglesia? No, hombre. Yo lo que quiero es que usted persevere en la doctrina de los apóstoles. Y usted no va a aprender doctrina de los apóstoles si no se congrega en un lugar donde se enseñe doctrina. Sí, ese es el asunto. O sea, no es que se congregue para que salga en la foto. No. No es que se congregue para que diga, ay, uno más se está congregando con nosotros, porque de eso no se trata. De lo que se trata es de que si no se congrega, no recibe doctrina. Y yo tengo que congregarme en un lugar donde yo me asegure que voy a recibir doctrina. En un lugar donde yo me asegure que voy a estar en comunión unos con otros recibiendo doctrina. En un lugar donde yo voy a participar del pan, es decir, de la Santa Cena, es decir, del cuerpo del Señor Jesucristo y de la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz del Calvario. A partir del momento del bautismo, la participación de la Santa Cena adquiere un nuevo significado, porque ya es el significado de una persona con compromisos. Es el significado que le da a una persona llena de convicciones. La participación entonces del pan y de la copa no es una cosa que hacemos una vez cada mes y qué chévere que vine a esta reunión y ya participé, pero como que no le encuentro ninguna clase de significado. No, ahora ya le va a encontrar significado.
Porque la participación de la cena, mire, el bautismo en las aguas es una cosa que se hace una vez en la vida. Algunos dicen, renovemos el bautismo. Yo, bueno, volvamos a repasar las lecciones, renovemos el bautismo para que usted pueda renovar su compromiso con Dios. Tampoco le veo yo defecto a eso. Sin embargo, el bautismo en las aguas es una cosa que se hace una vez en la vida. Mientras que la participación de la Santa Cena es algo que se hace frecuente en la congregación. Como el bautismo en las aguas es una cosa que se hace una sola vez en la vida, mientras que la participación de la Santa Cena es algo que se hace con frecuencia en la congregación, entonces la Santa Cena es el mejor momento para acordarme que yo hice un compromiso público el día que yo me bauticé en las aguas. Puede ser que alguno diga, yo ni me acuerdo cuándo me bauticé, ni dónde me bauticé, ni lo que me enseñaron, ni quién me bautizó. Pero la Santa Cena a uno no le deja olvidar eso. La Santa Cena a usted le va a estar recordando que usted hizo un compromiso en un bautismo. La Santa Cena a usted le va a estar recordando que usted fue introducido a las aguas. La Santa Cena a usted le va a estar recordando un curso prebautismal. ¿Quién lo preparó? ¿Qué fue lo que le enseñaron? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿En qué se le hizo énfasis? La Santa Cena a usted le va a estar recordando a dónde fue para que lo bautizaran, cuál fue la actividad que hicieron, cuál fue las palabras que usted repitió. La Santa Cena le va a estar recordando algunos rostros que estaban ahí presentes muy emocionados, los que más aplaudían, los que más le felicitaron cuando usted salió de las aguas. Sobre todo la Santa Cena le va a estar recordando los compromisos, las responsabilidades y las convicciones adquiridas para llegar a ese bautismo. Por eso dice acá que perseveraban no solamente en la comunión unos con otros, sino también en el partimiento del pan, dése cuenta, y después dice, y en las oraciones. Cuando se habla de oraciones, es que mire, en el versículo 42, cuando se habla de la doctrina, pues usted está recibiendo. Cuando se habla de comunión unos con otros, usted está recibiendo, pero ya comenzó a dar. Cuando se habla del partimiento del pan, usted está recibiendo. Cuando se habla de las oraciones, usted está recibiendo, pero ya comenzó a dar. ¿Sí se da cuenta que aquí es donde usted comienza a hacer sus primeros pinitos, no solamente en recibir, sino también en dar? Dar servicio, prestar servicio espiritual. Prestar un servicio que beneficie al otro, ya sea a través de la comunión, ya sea a través de las oraciones, porque orar por el otro es servir, o ya sea a través de usted tiene un conocimiento ya de la palabra de Dios porque está perseverando en la doctrina de los apóstoles, y ese conocimiento que usted va recibiendo, pues usted lo va transmitiendo a otra persona. No le vemos nada de complicado realmente al hecho de que usted va recibiendo algo, usted aprendió a hacer algo, pues enséñeselo a otra persona. Si no aprendió nada, pues no tiene nada que enseñar. Si aprendió algo, pues a usted le va a quedar muy fácil. Aprendió usted a escribir, ¿no es cierto? Mamá, pues la M con la A, ma. La M con la A. La tilde en la segunda A. ¿Qué dice? Ma. Usted lo aprendió bien, usted lo enseña. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es el temor? Ninguno. Cuando usted ha perseverado en la doctrina de los apóstoles, usted aprende. Cuando aprende, usted tranquilamente puede ir a enseñarle a otra persona. Eso hasta ahí. ¿Qué pasa después del bautismo? Eso. Usted se involucra, usted se adhiere, usted se pega, usted se anexa, usted comienza a recibir doctrina, comienza a participar de la comunión unos con otros, la participación del pan y las oraciones. O sea, realmente quedó involucrado. ¿Me va a obligar usted? No, yo no lo puedo obligar a usted absolutamente a nada. A nada. Eso es mal negocio. Andar obligando a la gente para que haga las cosas. No. Si lo quiere hacer, haga. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Pero si lo quiere hacer, entienda los beneficios. Si no lo quiere hacer, entienda pues qué sería lo perjudicial del asunto. ¿Cuáles son las consecuencias si lo hace y cuáles son las consecuencias si no lo hace? Yo llego es hasta ahí. El llamado que hago a través de estas enseñanzas llega hasta las orejas. Hasta ahí. Ya si la palabra de Dios fue adentro, eso es obra del Espíritu Santo. Si provocó una transformación en usted, es obra del Espíritu Santo. Si provocó en usted buenas cosas, eso es obra del Espíritu Santo. Pero yo solamente puedo llegar hasta los oídos. No puedo ir más adentro. Bien.
Ahora, Hechos 8:39, y con esto entonces terminaríamos. Hechos, hoy no salimos de Hechos, dése cuenta, Hechos 8:39, pues está ahí adelantico, ¿cierto? Estábamos en Hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que ya está ahí. Hechos 8:39. Comenzamos esta clase en el versículo 36. El eunuco etíope le dice a Felipe, después de que recibió la capacitación que le dio Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el versículo 36. Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ya quedó bautizado. De ahí en adelante, ¿qué? Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Lo que sigue ahí a continuación es lo que nos importa. Y siguió gozoso su camino. Nota. El eunuco fue bautizado. De ahí en adelante, ¿qué? Siguió gozoso su camino. ¿Qué quiere decir? Un camino caracterizado por el gozo. Llegó a las aguas, recibió la palabra de Felipe, gozoso. Fue a las aguas, se bautizó, gozoso. Y de ahí en adelante, no, pues gozoso. No puede estar gozoso si no lo ha hecho con certezas y con convicciones, si no lo ha hecho convencido. Note el énfasis de esta clase. ¿Usted se va a bautizar? Sí. O el viernes, o el sábado, o a más tardar el domingo. ¿Usted se va a bautizar? Sí, muy bien. Pero si no llega con certezas, no llega con gozo. Si no llega convencido, no llega feliz. Y si no lo va a hacer feliz, no lo haga. Si no llega con certezas, si no llega convencido, no lo haga. Es mejor pasar por la pena de el titubeo, de la cobardía, de la vergüenza y de un montón de excusas que la gente pone, que realmente ir allí a hacer una actuación de la persona bautizada, pero que realmente no tiene ninguna clase de convicción. La convicción se nota ¿en qué? En el gozo, en la felicidad de la persona al entrar a las aguas. No en el nerviosismo, no puede estar nervioso en el momento de entrar a las aguas porque nadie lo va a ahogar, ¿sí? Nadie lo va a meter a la piscina y después no lo va a dejar salir, ¿no? Nadie lo va a meter al agua y después nadie lo va a dejar salir, no. Es un acto público, santo, sagrado. Su característica es mucho gozo, mucha alegría, producto de las certezas adquiridas. Llego ahí con gozo. Recibo estas clases con gozo, me bautizo con gozo. De ahí en adelante sigo mi camino gozoso. ¿Y cuál es mi camino? Ahora mi camino ya no es mi camino. Ahora mi camino es el camino de Dios. De ahí en adelante yo sigo el camino de Dios y lo sigo con mucho gozo. Lo que Dios quiere que yo haga, yo lo voy a hacer con mucho gozo. Lo que Dios quiere que yo aprenda, yo lo voy a aprender con mucho gozo. En lo que Dios quiere que yo le sirva, yo lo voy a servir con mucho gozo. No es lo que yo quiera. No conveniencia propia, conveniencia personal. Ni siquiera en lo que yo me sienta mejor sirviendo, sino en lo que Dios quiere que yo le sirva. A veces el servicio a Dios a uno no le gusta. Por eso digo, no en lo que yo quiera, ni en lo que a mí me guste, sino en lo que Dios quiera y lo que a Dios le agrade, que yo haga eso lo que yo voy a hacer. A eso se refiere el texto cuando dice, siguió gozoso su camino. Porque ya no es el camino del etíope, ahora es el camino de Dios el que sigue el hombre. A partir del momento del bautismo, entonces ya no será el camino de Magnori, será el camino de Dios. Ya no será el camino de Pilar, será el camino de Dios. Ya no será el camino de John, será el camino de Dios. El que se compromete a andar, a transitar, pero lleno de gozo, no lleno de amargura. Bendito Dios, te damos gracias por esta lección número 8, la última. Te damos gracias por haber concretado este compromiso, Señor Dios, adquirido hace 2 meses. Hace 8 lecciones atrás, Señor. Te doy gracias porque estuviste en cada una de estas clases. Y yo te ruego, ya que estoy consciente de que yo solamente puedo llegar hasta los oídos, que seas tú tomando todo este conocimiento, mi Dios, y permitiendo que
entre a la mente, al corazón, a la voluntad. En tus manos entrego a cada una de estas personas, a John, a Magnori, a Pilar, las convicciones creadas, Santísimo Dios, el entendimiento alcanzado, para que lleguen al momento del bautismo, mi Dios, y sea un momento de mucho gozo, sea un momento muy especial, sea un momento, mi Dios, de mucha devoción, sea un momento, Señor, caracterizado por el entendimiento y por la felicidad. En tus manos entrego esta clase y entrego este curso y la actividad del encuentro y la actividad del bautismo dentro del encuentro, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.